¿Por qué a una mujer le cuesta tanto recuperarse tras una separación? ¿Y qué puede hacer para superarla? Hay algo que se repite una y otra vez después de una ruptura. Parece que el hombre sigue adelante mientras la mujer se queda intentando entender qué demonios ha pasado. Y esto se vuelve todavía más doloroso cuando ha sido él quien ha decidido terminar. Porque muchas veces cuando finalmente da el paso, resulta que ya llevaban meses, a veces incluso años, desconectándose emocionalmente de la relación, conociendo a otras mujeres o incluso manteniendo una relación paralela. Mientras tanto, la mujer se queda de repente con las manos vacías y la cabeza llena de preguntas. ¿Había otra mujer? ¿Ya no me quiere? ¿Ya no fui suficiente? ¿Qué hice mal? Y sinceramente, puede que esas sean precisamente las preguntas que menos te interesa responder. Hay que entender que los hombres tienen dificultades para estar solos. Ellos no soportan la soledad. Y por eso mismo, ya llevan tiempo en una nueva relación cuando cogen el impulso de terminar con la relación anterior. Pero centrar toda tu atención en descubrir si existe otra mujer o no, no cambia la realidad. Lo verdaderamente importante aquí no es si hay otra o si no hay. Lo importante aquí es que ese hombre ha decidido que tú tienes que salir de su vida. Él no quiere que tú formes parte de su vida de ahora en adelante. Y ahí es donde debes empezar a cambiar el foco. Nunca vivas como una mujer sin opciones. Nunca conviertas a un hombre en la única fuente de tu felicidad, de tu autoestima o de tu estabilidad emocional. Porque cuando haces una sola de estas cosas y cuando conviertes una persona en tu mundo, esa ruptura se va a sentir como si hubieras perdido absolutamente todo. Por eso, la pregunta correcta no es ¿con quién está ahora? ¿Está con otra? Sino ¿qué voy a hacer ahora para reconstruir mi vida? Y ni siquiera reconstruir, porque eso supone que tu vida se ha descompuesto por completo porque este hombre salió de ella. Y es precisamente lo que tú no tienes que permitir. A mí lo que me preocupa es que después de una ruptura, después de una separación, las mujeres típicamente se quedan atrapadas durante meses o incluso años en un estado de profundo dolor, de una parálisis emocional, donde van a terapia, intentan curar, hablan una y otra vez de la relación, intentan reconstruir cada conversación, cada discusión, cada momento, buscando entender qué ocurrió, en qué momento las cosas se han roto, qué pudo haber hecho esta mujer diferente. No dejan de hacerse las mismas preguntas. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Por qué no fui suficiente? Y todo eso hay que pararlo, porque existe una enorme presión social que empuja a muchas mujeres a asumir una responsabilidad desproporcionada por el éxito o el fracaso de la relación. Y cuando una pareja se rompe, enseguida aparecen los mensajes que tú fuiste la que no pudiste mantener tu familia unida, que tú algo habrás hecho, que tú no cuidaste suficiente la relación. Incluso cuando el hombre es infiel, con frecuencia el foco termina desplazándose hacia las mujeres. Se le culpa a la esposa por no haber sido suficientemente sabia como para hacer que su esposo se quede en casa. Se le culpa a la otra mujer por romper una familia, mientras que la responsabilidad del hombre, que fue quien tomó sus propias decisiones, queda muchas veces diluida. Y cuando hay hijos, la presión es todavía mayor. Si una mujer decide marcharse porque ya no soporta el desprecio, las humillaciones, la indiferencia, las infidelidades o un trato que ella considera inaceptable, no es raro que escuche que ha sido ella quien ha destruido la familia o quien ha dejado a sus hijos sin padre. Y esos mensajes generan una enorme cantidad de culpa. Una culpa que puede prolongar el duelo durante muchísimo más tiempo de lo necesario. La mujer deja de preguntarse si aquella relación era sana, si la hacía feliz, y empieza a preguntarse si ella era el problema, si ella tuvo que aguantar más. No solamente tiene que enfrentarse al dolor de la ruptura de ese matrimonio, sino también y a la sensación de que al convertirse en madre soltera,
Ha pasado a ocupar un lugar social que los demás le dicen que es despreciable, que es humillante, o incluso una consecuencia de sus propias malas decisiones. Y si además esta mujer tiene hijos de diferentes hombres, el juicio es todavía más cruel. De repente su vida sentimental empieza a convertirse en una especie de contador que los demás creen tener derecho a evaluar. De repente su vida sentimental empieza a convertirse en una especie de contador que los demás creen tener derecho a evaluar. Uy, pero ya tiene un hijo con otro hombre. Y ahora también va a tener otro padrastro para sus hijos. ¿Cuántas parejas ha tenido ya? Y así una mujer puede empezar a sentir vergüenza de algo que en realidad debería evaluarse de una manera totalmente distinta, si la relación en la que estaba era sana, respetuosa y sostenible. Pero cuando el miedo al juicio social es suficientemente fuerte, las mujeres empiezan a luchar por mantener una relación a cualquier precio. No necesariamente porque sigan siendo felices, no necesariamente porque sigan amando a este hombre, y ni siquiera porque creen que la relación vale la pena ser salvada. A veces luchan simplemente porque sienten que no pueden permitirse tener otra separación más, porque una separación significa convertirse en la madre soltera. Significa admitir ante los demás que aquella relación no funcionó. Significa aumentar ese supuesto número de hombres que han pasado ya por tu vida. Significa exponerse nuevamente a críticas, a comentarios, a preguntas, a juicios, a miradas, a comparaciones. Y entonces la mujer empieza a pensar que abandonar una relación es fracasar, que aguantar demuestra compromiso, lealtad, que quedarse y aguantar un trato inaceptable demuestra que es una buena madre, que conseguir que el hombre permanezca a su lado es una especie de prueba de su propio valor. Y eso no es así. Una mujer no debería tener que conservar a un hombre a su lado simplemente para poder demostrarle al mundo que su vida sentimental funcionó. Porque mantener una familia unida sobre el papel, mientras dentro de esa familia existen desprecio, humillaciones, infidelidades, indiferencia o una convivencia emocionalmente destructiva, no convierte automáticamente a esa familia en una familia sana. Y aquí es donde tenemos que empezar a cuestionar qué estamos enseñando realmente a las mujeres y si las estamos sosteniendo como sociedad para no seguir en situaciones tóxicas. Porque si constantemente les repetimos que una mujer separada es ya una persona de tercera categoría y especialmente le decimos a las mamás solteras que han fracasado como personas y que han arruinado su vida, no podemos sorprendernos cuando algunas mujeres terminan permaneciendo durante años en relaciones que las destruyen. Y esas mujeres son nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras amigas y finalmente también somos nosotras. Porque yo creo que cada una de nosotras ha permanecido más tiempo en una relación por miedo a no tener otra relación fracasada en su biografía. Así que el miedo al estigma también puede convertirse en una forma de presión. Y quizás una de las cosas más importantes que una mujer tiene que aprender después de una ruptura es precisamente esa. No tienes que demostrarle a nadie que supiste conservar a un hombre. No tienes que mantener una relación para que los demás puedan aprobar tu vida. Y tampoco tienes que avergonzarte de empezar de nuevo las veces que haga falta. Tu valor no disminuye porque un hombre ha tomado la decisión de empezar a tratarte con desprecio, a no cumplir como hombre, ha ido disminuyendo lo que estaba dando en esa relación cada vez más y más y más, y tú no tienes por qué culparte por el hecho de que quieras acabar con esa situación. Y el número de hombres a los que tú has dado una oportunidad y ellos no supieron aprovecharla, no hace que tu valor como mujer y como persona disminuya. También es importante entender aquí el contexto biológico, porque durante siglos las mujeres simplemente no podían abandonar una relación, por muy mala que fuera. Dependían económicamente de sus maridos, tenían una autonomía legal muy limitada y en muchos lugares del mundo
ni siquiera tenían garantizados derechos fundamentales sobre sus propios hijos. Y hoy, afortunadamente, las mujeres ya tienen la posibilidad de marcharse cuando ven que una relación les hace daño. Y precisamente porque esa posibilidad existe, también ha surgido un intenso debate social sobre las consecuencias de esas decisiones y sobre el papel de los hombres y de las mujeres dentro de una familia. Pero hay algo que no tenemos que olvidar. Poner fin a una relación que te destruye no es un fracaso. No significa que no hayas sabido mantener a tu familia. Significa que has podido poner límites sanos. Eso es lo único lo que significa. Y tampoco significa que tú hayas perdido ni has fracasado como mujer. Solo que en las últimas décadas, las mujeres por fin tienen derecho de salir de relaciones que ellas consideran abusivas. Porque realmente para que una mujer abandone una relación, esta relación, os aseguro en 100% de los casos, o casi 100, ha sido abusiva. El hombre abandona simplemente porque ya no estoy feliz. Pero la mujer aguanta y aguanta y aguanta hasta lo inaguantable. Y la realidad es que la mayoría de las mujeres no se marchan por un impulso ni por un capricho. Se van cuando ya no pueden más. Antes de tomar esa decisión, suele pasar mucho tiempo en el que esta mujer ha intentado salvar la relación, ha intentado hablar, ha propuesto terapia, ha leído libros, ha intentado comprender qué es lo que pasa, ha pensado en soluciones, ha buscado formas de mejorar la convivencia, ha intentado reconstruir el vínculo de todas las maneras posibles. Pero en muchos casos, lo único que encuentra es indiferencia, pasotismo, agresividad, desprecio, infidelidades, falta de implicación y una carga desproporcionada de responsabilidades o una relación en la que ella siente que da mucho más de lo que recibe. Y llega un momento en el que comprende que ya no quiere seguir viviendo así, que incluso quedar sola para siempre es mejor que eso, porque por lo menos siente que en la otra situación se sentiría más auténtica y más conectada con su propio eje. Y después de una ruptura también es normal pasar mucho tiempo reflexionando sobre lo ocurrido. Yo esa parte la entiendo. Eso hay que comprender que es una cosa normal, de hecho necesaria. Porque cuando una relación ha dejado un impacto en tu alma, ha dejado heridas profundas, tu mente obviamente necesita procesarlas. Y la reflexión sobre lo que te ocurrió tiene un propósito: comprender lo que pasó, identificar los patrones que se repetían y aprender qué límites necesitas poner para no volver a vivir una situación similar y no volver a pasar por ese dolor. Pero es una cosa vivir tu duelo y otra cosa muy distinta es quedarte atrapada en él. Si meses o incluso años después de la ruptura, tú sigues pensando constantemente en esa persona, imaginando cómo recuperarla, deseando volver atrás, escribiéndole mentalmente conversaciones o sintiendo que tu vida está completamente paralizada, incapaz de imaginarte con otro hombre, incapaz de seguir adelante, entonces tu energía sigue emocionalmente ligada a tu pasado, a ese hombre. Y mientras toda tu atención continúe puesta en alguien que ya no forma parte de tu vida, que ya no te quiere en la suya, será muy difícil abrir espacio emocional para nuevas experiencias, nuevas personas y nuevas vivencias. La recuperación empieza cuando esa energía deja de estar orientada hacia el pasado y vuelve poco a poco hacia ti misma. Mientras tú sigues emocionalmente atrapada en esa relación, él puede estar construyendo una nueva vida, desarrollándose profesionalmente, avanzando o incluso iniciando nuevas relaciones, cambiando de pareja, y tú estás ahí estancada, pensando en él. Y claramente eso va a generar una enorme frustración y una enorme sensación de injusticia. Y aquí me gustaría prestar atención a otro detalle. Hombres y mujeres no atraviesan una ruptura de la misma manera, y eso hay que entenderlo. Los hombres no suelen quedarse durante meses reconstruyendo cada conversación, intentando encontrar en qué momento exacto todo empezó a deteriorarse. No suelen preguntarse una y otra vez, ni siquiera una sola vez, qué es lo que hicieron mal, qué podrían haber hecho diferente, qué parte de responsabilidad tuvieron en el fracaso de la relación.
La única vez en la que un hombre puede parar y preguntarse sobre esto es si es un hombre demasiado fracasado, que consigue mujeres muy difícil, que socialmente no sabe vincularse bien, no tiene mucha vida social. Entonces, esa clase de hombre sí se puede quedar en casa y ya porque no le queda otra va a reflexionar. Pero si es un hombre que tiene más o menos su vida en orden, que tiene opciones, tiene mujeres con las que podría salir, créanme que este hombre no se va a quedar en casa ni una sola noche pensando en que hizo mal. Y mucho menos es habitual que un hombre convierta la ruptura en un proceso de introspección profunda. Para los hombres, la forma de gestionar una ruptura consiste simplemente en seguir adelante. Salir, trabajar, distraerse, conocer a otras mujeres, comenzar otra relación y continuar con su vida. Y desde fuera puede parecer como que han superado la ruptura y como que siguen adelante con mucha más facilidad. Pero realmente, ¿por qué ocurre eso? Pues hay varias razones que pueden ayudar a entender por qué en muchos casos parece que el hombre atraviesa la ruptura con muchísima más facilidad. En primer lugar, porque para las mujeres un hombre no es tan fácilmente sustituible como una mujer lo es para un hombre. Para los hombres, en cambio, una parte importante de lo que ellos obtienen de una relación puede ser reemplazada con relativa facilidad por otra mujer. Tal y como me dijo alguien de ustedes, más o menos 30% de las mujeres podrían perfectamente ocupar el lugar de la pareja anterior para el hombre. Cualquier mujer que se vea atractiva y parece dentro de lo que cabe fácil de llevar, alegre, cualquier mujer de estas sirve. Y cuando aquello que tú echas de menos puede ser sustituido con tanta facilidad, obviamente la pérdida se experimenta de una manera muy diferente. Mientras tanto, lo que busca la mujer no es tan fácilmente reemplazable, porque consciente o inconscientemente, ella busca a un hombre que destaque por encima de los demás hombres que ella tiene a su alrededor. Un hombre que tenga algo que lo coloque por encima de los demás. O sea, carácter, inteligencia, seguridad, logros, capacidad, habilidades, estabilidad, ambición, recursos, liderazgo, experiencia, estatus, etcétera, etcétera. Porque si has estado con un hombre que para ti reunía determinadas cualidades que tú considerabas excepcionales, encontrar a otro será bastante complicado. En segundo lugar, porque la forma en la que muchos hombres construyen sus sentimientos hacia una mujer suele ser mucho más vinculada a factores externos y concretos que el vínculo emocional profundo que muchas mujeres desarrollan. La atracción física, el sexo, la comodidad, la atención que los hombres reciben y esta sensación de sentirse deseados o la función que esa mujer cumple dentro de su vida pueden tener un peso enorme, pero cuando esos elementos desaparecen pueden ser encontrados fácilmente en otra persona. La pérdida de la mujer concreta no implica necesariamente la pérdida de todo aquello que para él representaba la relación. Él puede encontrar otra mujer y recuperar rápidamente buena parte de todas esas sensaciones. Y en tercer lugar, es el hecho que a los hombres se les enseña desde pequeños que indagar demasiado en sus emociones no es una conducta masculina. Se les enseña a aguantar, a no darle demasiadas vueltas, a no quedarse demasiado tiempo en el dolor y como resultado ellos no saben sostener una emoción negativa, un estado negativo. ¿Y qué es lo que aprenden ellos? Huir. Ellos saben huir o luchar, solucionar o continuar. Pero cuando se trata de relaciones, un hombre que ya tiene que esforzarse mucho en su ámbito laboral, típicamente no tiene ganas de esforzarse también en su relación. Él piensa que por el hecho de que trabaja, de que trae dinero, de que tiene logros, la que se tiene que esforzar en la relación eres tú, porque él ya ha cumplido con lo económico. Y a raíz de ahí, todo lo que tú puedes demandar más, todo lo que tú puedes pedir más, va a ser discreditado porque él es el que trae el dinero. Y eso invalida cualquier otra queja que tú puedes tener. Así es como ellos lo ven. Y por eso pasa así que los hombres no necesitan procesar una ruptura, simplemente la desplazan. La sustituyen por trabajo, gimnasio, amigos, alcohol, sexo, entretenimiento, distracción o simplemente con otra mujer.
Mientras una mujer puede pasar meses o años preguntándose qué ha hecho mal, qué señales ha ignorado, qué debería haber visto antes, qué pudo haber aprendido de esto. Y él puede simplemente preguntarse, ¿qué hago ahora? ¿Con quién me acuesto esa noche? Y esa diferencia es importante, porque la mujer típicamente está intentando comprender la relación que acaba de terminar, mientras el hombre ya está intentando construir la siguiente etapa de su vida. Incluso cuando él ha tenido responsabilidad directa en la ruptura, puede no existir el mismo nivel de autoexamen. La nueva relación, la nueva mujer, el trabajo, los amigos, las salidas o cualquier otra fuente de estímulo pueden funcionar como una forma de evitar sentarse a solas con las consecuencias de sus propias decisiones. Y entonces ocurre algo paradójico. La persona que más reflexiona sobre lo ocurrido termina sintiéndose como la culpable, por el simple hecho de que le da muchas vueltas, mientras que la persona que menos reflexiona se suele sentir como que simplemente la situación no funcionó y ya está. Por eso, después de una ruptura, una mujer tiene que tener cuidado con algo, porque reflexionar es saludable, pero culparse eternamente no lo es. Comprender tus errores es madurez, pero intentar encontrar en ti la explicación de cada decisión que tomó otra persona es algo distinto. Tú puedes preguntarte qué aprendiste, qué límites no pusiste, qué señales ignoraste y qué no volverás a aceptar. Pero llega un momento en el que tienes que dejar de analizar al hombre que se fue y empezar a analizar a la mujer que quieres ser a partir de ahora. Porque la finalidad de la reflexión no es conseguir una explicación que haga que él vuelva. La finalidad es conseguir una versión de ti misma que ya no necesite volver a vivir aquello para entenderlo. Otra cosa, en muchas relaciones se crea una dinámica de dependencia emocional. Cuando durante años ha habido manipulación, desvalorización, infidelidades, control, agresividad o cualquier otra forma de maltrato, el vínculo no desaparece el día de esa ruptura. Las heridas permanecen y la mente necesita un tiempo para cerrarlas y para procesarlas. Por eso, después de separarte, tú puedes sentir que una parte de tu energía sigue unida a esa persona. No porque esa relación fuera buena para ti, no porque tú quieres recuperarla, no porque tú quieres volver, sino porque todavía estás intentando ordenar esos eventos, ordenar en tu mente lo que ha pasado, comprender lo que viviste y darle un sentido a esa situación. Para empezar una nueva etapa, primero necesitas elaborar esa experiencia, necesitas procesarla. Y aquí no basta con terminar la relación, también tienes que cerrarla emocionalmente, que es algo distinto. ¿Y qué significa cerrar emocionalmente a una relación? Significa entender por qué elegiste a esa persona, qué necesidades emocionales cubría esta persona en aquel momento para ti, qué patrones se repetían en tus relaciones y si esos patrones tienen relación con tu historia familiar o con experiencias de tu infancia. Muchas mujeres no consiguen desprenderse de un ex porque más allá del amor, este hombre estaba cubriendo necesidades emocionales que ellas todavía no saben satisfacer por sí mismas. La necesidad de sentirse elegidas, protegidas, valoradas, acompañadas o importantes para alguien. Mientras esas necesidades sigan dependiendo de otra persona, será muy fácil volver a sentirse atraída por el mismo tipo de relación, aunque haya sido dolorosa. La verdadera recuperación no consiste únicamente en olvidar a un ex. Consiste en comprender qué te unía a él, sanar aquello que quedó pendiente y aprender a cubrir esas necesidades desde ti misma. Y cuando eso ocurre, la relación deja de absorber tu energía y por fin puedes abrirte a una vida nueva. A veces lo que una mujer echa de menos no es tanto a su expareja como el papel que esa persona desempeñaba en su vida. Quizá él le proporcionaba seguridad económica si ella no se siente capaz de sostenerse por sí misma o le da miedo enfrentarse sola al mundo. Es comprensible que una parte de ella desee que él vuelva. No necesariamente porque la relación fuera buena, sino porque él cubría una necesidad
muy importante. Otras veces ocurre algo distinto. Hay mujeres que han pasado tantos años adaptándose a los deseos de sus parejas que han dejado de escuchar su propia voz. Ya no la reconocen, no la oyen. Siempre cedían, siempre seguían los planes del otro, nunca han creado una visión propia sobre su futuro, sobre su vida, nunca han desarrollado un criterio propio. Y es normal que cuando ese hombre se vaya, sientan un enorme vacío. De repente ya no saben qué quieren, quiénes son, qué decisiones tomar, ni cómo relacionarse con el mundo, porque este hombre era el que hacía esto para ambos. Este hombre era el que enfrentaba el mundo, el que tomaba acción, y ella simplemente estaba siempre detrás de él, escondida. Y no es que hayan perdido únicamente a una pareja cuando pasa este tipo de situación. Esas mujeres sienten, y con toda la razón, que han perdido la estructura sobre la que organizaban su vida. Por eso superar una ruptura no consiste solo en dejar de pensar en esa persona, consiste en desarrollar aquellas capacidades que hasta este momento habías delegado en tu pareja. Analizar qué fue exactamente aquello que te hizo enamorarte de ese hombre y desarrollar ese tipo de apego, y después trabajar conscientemente en construir en ti misma todas esas cualidades que antes asociabas a él. Si él era quien te proporcionaba seguridad económica, necesitas construir tu propia independencia. Si era quien tomaba todas las decisiones para ambos ustedes, necesitas aprender a confiar en tu propio criterio y recuperar esta capacidad de decidir por ti misma, con seguridad y con autonomía. Si era quien te hacía sentir valiosa y deseada, necesitas aprender a reconocer tu propio valor sin depender de la validación de otra persona. La verdadera recuperación no consiste simplemente en dejar de echarlo de menos, sino en dejar de necesitar de él aquello que antes creías que solo él podía darte. Mientras no desarrolles esta parte de ti misma, seguirás sintiendo que necesitas volver a quien ocupaba ese espacio. Y es entonces cuando puedes pasar años viviendo anclada en el pasado, pensando constantemente en esa relación, reviviendo las emociones que experimentabas con ese hombre, sintiendo que tu vida está estancada, o incluso viendo cómo otras áreas como el trabajo, los proyectos o la economía también se resisten. La verdadera recuperación comienza cuando dejas de intentar recuperar al hombre que llenaba este vacío y empiezas a convertirte tú en quien puede cubrir estas necesidades para ti misma. Y es en este momento cuando consigues recuperar tu libertad emocional y puedes construir una vida que ya no dependa de la presencia de un hombre. Si durante años delegaste una parte importante de tu vida en tu marido o en la pareja con la que convivías, cuando esa relación termina, no basta con superar la ruptura. Necesitas desarrollar dentro de ti aquello que antes sostenía la otra persona. Porque ahí está la clave. Si después de la separación tú no creces, no te fortaleces y no desarrollas nuevas capacidades, si no sigues adelante inmediatamente, va a ser muy fácil quedarte atrapada en el pasado. He visto mujeres que han pasado años enganchadas emocionalmente a una relación muerta. De hecho, yo he sido una de ellas. He convivido con el cadáver de una relación muerta durante años, sin querer aceptar lo que realmente estaba pasando. E intentaba pagar el dolor a cuotas porque pagarlo de golpe simplemente era algo demasiado grande para mí. No podía afrontarlo. Y entonces pasan años en los que tú estás ahí esperando a esta persona, repasando una y otra vez lo vivido, imaginando escenarios alternativos y preguntándote qué podías haber hecho diferente. Mientras tanto, esa persona sigue avanzando, sigue viviendo su vida, probando con una persona, con otra, y tú ahí parada y estancada. Cuanto más entiendes cómo funcionan las relaciones, menos sentido tiene idealizar este sufrimiento. Sentir dolor después de una ruptura es algo normal, pero quedarte años paralizada por una persona no lo es. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque desde muy pequeñas las mujeres recibimos mensajes constantes sobre la importancia del amor romántico. Se nos enseña que encontrar la pareja es uno de los grandes eventos de la vida y de los grandes objetivos de nuestra existencia.
que el hombre adecuado nos va a dar seguridad, felicidad y estabilidad, que el matrimonio es uno de los momentos más importantes de nuestra existencia y que el amor lo puede todo. Pero yo diría que el momento más importante en la vida de cada mujer es el momento en el que ella consigue independencia. Es el momento en el que ella entiende que puede valerse por ella misma y aprende a sostenerse sola emocionalmente y económicamente. Pero desafortunadamente, eso no es lo que se nos enseña a las mujeres. Se nos enseña que tenemos que depender de un hombre y poco a poco, sin darnos cuenta, la mayoría terminamos construyendo nuestra identidad alrededor de nuestra vida romántica. Y cuando esta fracasa, porque hoy en día no hay ninguna estructura social, religiosa, moral que ayude a las relaciones, a los matrimonios y que mantenga este hombre bien encaminado, cuando esto fracasa, somos nosotras las que tenemos que cargar con toda la vergüenza y con toda la culpa. Y eso simplemente no es justo. Porque cuando una relación se rompe por infidelidad, por traición o simplemente porque la otra persona ha decidido marcharse, las mujeres no pierden únicamente a su pareja, también se derrumba la visión del mundo que habían construido alrededor de esa pareja. Y ese dolor puede ser muy profundo y puede sacudir toda tu vida, porque tú ya no estás llorando únicamente a la persona, estás llorando a tus expectativas, a las promesas, a los planes y la historia que imaginabas vivir al lado de este hombre. Estás llorando una versión de tu futuro que ya te estás dando cuenta que no va a existir. La salida aquí no consiste en volver a depender de otro hombre para llenar ese vacío. La salida consiste en reconstruirte a ti misma, en convertirte en la persona sobre la que puedes apoyarte, en desarrollar tu criterio, tu autonomía, tus recursos, tus proyectos y tu capacidad para sentirte completa, incluso cuando no hay nadie a tu lado. Porque cuando tu vida gira alrededor de una sola persona, una ruptura obviamente va a destruir tu mundo. Pero cuando tu vida gira alrededor de ti misma, entonces sí, una ruptura duele, pero ya no tiene el poder de destruirte por completo o de definir quién tú eres ahora en este momento y en adelante. Cuando toda tu identidad está construida alrededor de un hombre, una ruptura no solo significa perder a una relación, significa que pierdes el rumbo de tu vida. Y si desde pequeña has aprendido que la pareja es la que debe ocupar el lugar central de tu existencia, que el matrimonio es el mayor logro de una mujer y que tu felicidad depende de encontrar al hombre adecuado y esperar que este hombre siga actuando como el adecuado durante muchos años, cuando eso no depende de ti en realidad, o bueno, no depende por completo, claro, está una parte sí, pero no por completo, entonces es normal que una separación se viva como un terremoto emocional. Y la realidad es que aunque una parte del éxito de cualquier relación claramente depende de ti, lo cierto es que por mucho que tú pongas de ti, por mucha sumisión que tú des, por mucho que tú te esfuerces en arreglarte, en ser tranquila, en dar paz, en no ser celosa, no ser controladora, por mucho que tú intentes ser la mujer perfecta, tú no tienes el control completo sobre cómo se puede desarrollar esta relación. Y para serte sincera, por mucho que tú des, lo único que puedes hacer es aplazar un poco el inevitable final. Y este final es siempre o una indiferencia, pasotismo, engaños, siempre es el mismo. Y tu trato perfecto únicamente puede aplazarlo más adelante en el tiempo. Pero de llegar ahí vas a llegar, eso no lo dudes. Y por eso insisto tanto en la importancia de cambiar el foco. No se trata de vivir pensando constantemente en los hombres, sino de convertirte a ti misma en el centro de tu propia vida. Que tus proyectos, tus valores, tus intereses, tu crecimiento personal y tus hijos y tu bienestar sean tu prioridad, siempre y en cada momento. Cuando toda tu vida gira alrededor de un hombre, estar pendiente de sus estados de ánimo, de sus problemas, de dónde está, con quién está, qué hace o qué deja de hacer. Entonces, una ruptura no solo significa perder a una persona, significa perder al centro alrededor del cual habías construido tu vida. Pero cuando tu vida gira alrededor de ti misma, cuando tienes tus propios proyectos, intereses, amistades, objetivos y una identidad que no depende de una relación,
La pérdida sigue doliendo, por supuesto, pero el vacío que deja es muchísimo menor. En el mejor de los casos, un hombre debería aportar compañía, afecto y momentos compartidos, no convertirse en el pilar sobre el que descansa toda tu identidad. Y si una relación termina, lo único que deberías perder es esa parte de la vida que compartíais juntos, no tu estabilidad emocional, tu autoestima o tu sentido de quién tú eres. El problema es que muchas de las creencias con las que crecemos están tan profundamente arraigadas y desde la infancia recibimos mensajes sobre cómo debería ser una mujer, qué significa tener éxito en la vida y cuál es el papel que debe desempeñar una pareja, que esas ideas se repiten durante años, tanto en la familia como en la escuela, como en las películas y en el entorno social. Y esas creencias forman parte de todo tu desarrollo durante los primeros años de tu vida y por lo tanto nunca desaparecen por completo, no desaparecen de un día para el otro, se convierten en la base desde la que interpretamos el mundo y también en la forma en la que construimos nuestra identidad. Por eso superar una ruptura no consiste únicamente en dejar de pensar en tu ex. También implica revisar esas creencias, cuestionarlas y construir una identidad que no dependa de otra persona. Todo lo que tú has vivido puede convertirse en un recurso si sabes extraer el aprendizaje. No intentes borrar tu pasado ni fingir que nunca ocurrió. Tampoco veas a esa relación únicamente como un fracaso. Pregúntate, ¿qué aprendí sobre mí? ¿Qué señales ignoré? ¿Qué límites necesito poner en el futuro? ¿Y qué fortalezas descubrí gracias a esa experiencia? Y cuando transformas el dolor en aprendizaje, el pasado deja de ser una carga y se convierte en una fuente de crecimiento. Y ese es el momento en que una relación deja de definirte y empieza simplemente a formar parte de tu historia. Aquí no se trata de borrar el pasado ni de intentar olvidar todo lo que tú viviste. Al contrario, de cada experiencia, de cada relación, de cada interacción, puedes extraer un aprendizaje que fortalezca tu identidad. El objetivo es convertir tu experiencia en un recurso, no en una carga. Ahora bien, hay que hacer una distinción importante. Si en esa relación hubo trauma grave, como violencia física, como violencia sexual, abuso psicológico severo o violencia económica, el simple análisis racional no suele ser suficiente. En esos casos, además de comprender lo ocurrido, las mujeres necesitan también un proceso terapéutico que les permita elaborar esas experiencias, recuperar sus límites y reconstruir la sensación de seguridad y de control sobre su propia vida. Pero si lo que te ocurre es que sigues atrapada en el pasado, dándole vueltas una y otra vez a la relación sin entender realmente lo que pasó, entonces necesitas hacer un trabajo profundo de reflexión, porque vivir una experiencia no significa haber aprendido de ella. Y si no haces una reflexión de calidad, es muy probable que vuelvas a repetir los mismos patrones en futuras relaciones. Precisamente es tan importante revisar el pasado, no para castigarte ni para sentir culpa, sino para comprender de dónde vienen tus decisiones, qué modelos de relación aprendiste en tu familia y qué comportamientos repetiste sin darte cuenta. Piensa en ello como un experimento. Actuaste de una determinada manera y obtuviste un determinado resultado. Y ahora la pregunta no es ¿por qué me pasó eso? La pregunta realmente útil es ¿qué patrones de comportamiento necesito cambiar para obtener un resultado diferente la próxima vez? Ese es el verdadero objetivo de este trabajo. Identificar qué dinámicas ya no te sirven, sustituirlas por otras más saludables y construir una forma distinta de relacionarte. Porque cuando cambias tus patrones de comportamiento, también cambian las relaciones que eres capaz de construir en un futuro. Y eso no se aplica únicamente a las relaciones de pareja, por supuesto. En realidad sirve para cualquier relación humana, porque cada interacción es una oportunidad para preguntarte cómo actué, qué ocurrió realmente, qué parte idealicé, cómo me habría gustado gestionar esa situación y qué puedo hacer diferente la próxima vez. Es precisamente ese proceso de reflexión el que nos permite crecer.
Tú puedes vivir experiencias intensas, dolorosas o extraordinarias, pero si no extraes de ellas un aprendizaje, es muy fácil terminar repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Por eso la reflexión es tan importante, pero no para castigarte, sino para usarla como base y evolucionar. Y muchas mujeres han crecido con la idea de que encontrar a la pareja adecuada es el gran objetivo de su vida y depositan en sus relaciones enormes expectativas, proyectan muchísimas esperanzas y cuando las cosas salen mal, pasan años intentando entender qué hicieron mal o culpándose por el desenlace. Sin embargo, cuando empiezas a comprender que muchas de esas creencias vienen de los mensajes que tú has recibido a lo largo de tu vida, de la familia, del entorno, de la cultura, de expectativas sociales, dejas de interpretar esta ruptura como una prueba de tu propio valor y de que hay algo malo en ti. Y empiezas a comprender que el problema no es que tú no seas suficiente, sino que muchas veces has aprendido a relacionarte desde patrones que no te benefician. Y ese cambio de perspectiva es muy liberador.